Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de la reseña crítica. Comenzaremos hablando acerca de su definición. Una reseña crítica, como cualquier otro tipo de texto, es breve, una cuartilla es suficiente y tiene como objetivo describir y valorar una obra artística. Esta obra artística puede ser, por ejemplo, una obra de arte, una pintura, puede ser una canción, puede ser una película, puede ser un libro. En esta reseña se van a destacar las partes más relevantes, o sea, a lo mejor en la pintura lo más atractivo, a lo mejor en el libro el final, ¿sí? Eso va a depender de la persona que hace la reseña. En esta se van a enfatizar los aciertos y los desaciertos, o sea, lo que a mí me pareció que estuvo bien y lo que a mí me pareció que no fue tan bueno. Y esto va a ser con el fin de que yo lo recomiende, el concierto, la película, el libro, o no lo recomiende. Hay información específica que tiene la reseña, como por ejemplo, debe de tener información del autor, debe de tener información de la obra, ¿sí? Pero lo más importante, que debe de tener una opinión al respecto y una crítica. La reseña tiene una estructura muy definida que voy a explicarles a continuación. Primero, tiene un título. Este título debe de ser diferente al de la obra reseñada. Por ejemplo, si la obra se llama La Mona Lisa, no le voy a poner como título a mi reseña La Mona Lisa, voy a tener que crear uno. Debe de tener información del autor, o sea, la persona que escribe la reseña, ¿sí? Debemos de dar nuestro crédito. Debe de tener la ficha bibliográfica, la ficha bibliográfica, o también se le conoce como ficha técnica. Contiene los datos de la obra, como por ejemplo el título de la obra, el autor de la obra, si es una película, los actores, ¿sí? Si es igual la duración, si es una película, el lugar y la edición, si es un libro, ¿sí? Va a depender de la fuente a la que yo esté acudiendo. Posteriormente, ya las partes específicas de la reseña son que esta debe de tener una introducción que me va a servir para contextualizar la obra que voy a reseñar, el cuerpo o desarrollo que ya contiene mi análisis valorativo, en el cual yo voy a hablar de los aciertos y los desaciertos, y obviamente mi conclusión, que es mi opinión y pues obviamente mi recomendación o mi disuasión. Se recomienda que a la hora de hacer estas reseñas se tengan en cuenta los siguientes puntos. El primero, que se utilice la tercera persona cuando, por ejemplo, voy a describir o voy a exponer algún aspecto de la reseña que me pareció interesante, pero que utilice la primera persona, o sea, yo, cuando yo, por ejemplo, quiera hablar acerca de lo que pienso o lo que siento con esa obra de arte. Otro es que no debemos de olvidar que la reseña crítica es un texto argumentativo y como texto argumentativo siempre va a buscar la persuasión, es decir, el convencer. Y en este caso no se nos debe de pasar por alto que lo que intentamos hacer es convencer a la persona que me está leyendo de que vea la película, de que lea el libro, ¿sí? Etcétera. Hay que tomar en cuenta los destinatarios, ¿sí? Generalmente el destinatario de una reseña crítica son personas del público general, entonces hay que utilizar un lenguaje claro y hay que utilizar un lenguaje sencillo. No sin dejar la parte formal, porque recuerden que una reseña crítica forma parte del área académica.
Vamos a comenzar a hablar de cada una de las partes por separado. La primera parte es el título de la reseña. Este título, como les dije al principio, no debe de ser el mismo que el del libro que voy a reseñar o el de la película que voy a reseñar o el de la exposición que voy a reseñar. Tiene que ser un título atractivo y que incluya mi opinión general. O sea, por ejemplo, supongamos que yo los pongo a leer la novela de El amor en tiempos de cólera. Les gusta, ¿sí? Y el aspecto que les llama más la atención es, por ejemplo, el amor, ¿sí? Cómo el amor perdura ante los embates del tiempo. Entonces, a partir de esa premisa, yo creo mi título, incluyendo esa opinión, y queda mi título así: El amor en tiempos de cólera, el conmovedor relato de un amor paciente que todo lo puede. Tiene que ser atractivo, la persona que lo va a ver va a decir, sí, quiero leer esa reseña. Un truco muy, muy importante para hacer no nada más una reseña, sino cualquier tipo de texto, es que nosotros, ¿sí? Primero hagamos el texto y hasta el final pongamos el título, ¿sí? Aquí hay un ejemplo abajo también de otro título de reseña. Después de que ya tengo yo mi título, sigue la presentación o la introducción. En la presentación o introducción, la primera parte es la referencia bibliográfica, ¿sí? O la ficha técnica. Esta también se puede poner al final, pero pues lo importante es que contenga pues los datos generales del libro o los datos generales de la revista o los datos generales de lo que yo voy a reseñar, ¿sí? El autor, el título, el lugar, el año, las páginas, si fuese un libro, el género, si fuese una película, etcétera. Hay que ponerlo. No hay una forma específica de poner esta presentación esta referencia. Así es que la pueden dejar a su criterio. Después, la presentación o introducción, esta debe de ser muy breve y en él vas a tener que presentar al creador de la obra. O sea, en esta parte ustedes van a tener que hablarme un poco acerca de la persona que escribió la obra o que hizo la película o que es el autor de las obras pictóricas del museo, ¿sí? Me tienen que hablar un poco también acerca de la obra en sí, o sea, buscar a lo mejor algún tipo de información en el internet, ¿sí? Que hable acerca de ello, si ha ganado algún premio, ¿sí? Alguna información que me ayude a contextualizar a mi lector de lo que yo estoy hablando. Después, es muy importante que yo ponga un resumen, ¿sí? Este resumen debe de ser corto. Yo les decía en unas 2, 3 líneas, no más. Poner el resumen del libro, el resumen de la película, ¿sí? Pero poner este resumen sin contar el final, porque recuerden que de lo que se trata es que la persona tenga interés de ver la película, de leer el libro, de ir al concierto, etcétera. Se recomienda que este resumen resalte únicamente los aspectos más interesantes de la obra, no que cuentes con pelos y señales o con detalles de lo que trata. Después, después de la presentación o introducción viene el desarrollo o el cuerpo. Aquí es muy importante que nosotros hagamos un resumen o una síntesis de los aspectos fundamentales que nosotros encontramos en esta obra, ¿sí?
Tienen que ser detalles relacionados con el área en que está circunscrita la obra. O sea, por ejemplo, si es una obra literaria, pues voy a hablar de los personajes, del lugar, del espacio, del tiempo, etcétera. Si es una obra pictórica, voy a hablar, por ejemplo, de los colores, de las formas, de la impresión estética, ¿sí? Si voy a ver una obra de teatro, pues voy a hablar de las actuaciones, de la escenografía. Si voy a hacer de una película, pues voy a hablar de las actuaciones, de las locaciones, del sonido, de la iluminación, ¿sí? O sea, debemos de atender a los elementos técnicos. O sea, ¿qué me parecieron? Y no, pues, o sea, a lo mejor me gustaron las actuaciones, me gustaron, me parecieron, es rescatable, por ejemplo, hablar de la escenografía, ¿sí? O a lo mejor de los personajes. Bueno, eso ya lo tendrá que elegir cada uno. No se olviden que una reseña crítica debe de contener un juicio crítico. Juzgar quiere decir valorar, ¿sí? O sea, yo le debo de dar un valor a todos esos aspectos que participaron en la conformación de la estructura de la obra. O sea, ¿qué me pareció el maquillaje? ¿Qué me pareció el vestuario? ¿Qué me pareció la escenografía? ¿Sí? ¿O qué me pareció la manera en cómo el autor abordó la obra? ¿O cómo me pareció la manera en que por ejemplo, fue el concierto, ¿sí? Ahí es muy importante que el autor exponga su interpretación de esa obra que reseñó y su punto de vista. No sin olvidar que esto debe de estar respaldado con argumentos. Recuerden ustedes que los argumentos son los datos, ¿sí?, que van a servir para respaldar mi opinión. O sea, yo digo que que esa película fue pésima. Ah, pero ¿por qué fue pésima? Ah, pues porque las actuaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante que detrás de cada valoración haya un argumento. Este juicio crítico, ¿sí?, va a tener la intención de provocar en el lector, pues obviamente, una reacción positiva o una reacción negativa. Eso va a depender de lo que yo quiera, la intención que yo tenga con mi reseña, ¿sí? Posteriormente viene el comentario crítico. Ese punto debe de ser el más amplio en la reseña, ¿sí? Y es ahí donde debes de dar tu opinión sobre la obra. No se vale decir me gustó, no me gustó, ¿sí? Sino que más bien deben de ir valorando cada uno de los aspectos de la obra, diciendo, por ejemplo, fue malo el vestuario, el final fue pésimo, ¿sí? Pero no decir únicamente no me gustó y ya, o me gustó, o fue padrísima. No, hay que dar argumentos. Para obviamente hacer este comentario crítico, hay que hacer la elección de algunos puntos de la obra que pues obviamente me hayan llamado la atención. No se trata de tocar todos los aspectos de la obra, se trata de tocar los aspectos más relevantes, ¿sí? Como por ejemplo, si tú compartes la forma en que el autor o el director ha presentado, por ejemplo, los personajes o la trama, ¿sí? Si la obra te ha parecido novedosa o si tú crees que ya es como es un refrito, ¿sí? Si los personajes te parecen relevantes, si crees que a lo mejor otro enfoque hubiera sido más efectivo. O sea, también se trata de sugerir lo que podría ser. Y ya por último tenemos la conclusión o cierre, ¿sí? Ahí en la conclusión o cierre, la persona que reseña
pues da una opinión general, se puede decir, ¿sí? Y en esta conclusión se tiene que terminar recomendando o advirtiendo de a lo mejor algunas situaciones que no les podría parecer a toda la gente, ¿sí? Y pues se va a reforzar la posición del reseñista acerca o con respecto a la obra, ¿sí? En esta se van a rescatar los aspectos más importantes. Basándonos en la conclusión, pues obviamente podremos hacer finalmente el título. Aquí, por ejemplo, les voy a dejar dos ejemplos de dos reseñas terminadas, ¿sí? No es forzoso que ustedes hagan de alguna de ellas o se basen en alguna. Recuerden que la reseña debe de tener su estilo. Es muy importante no nada más lo que me cuentan, sino cómo me lo cuentan, ¿sí? Puede ser de una manera chistosa, puede ser de una manera muy crítica, ¿sí? Puede ser de una manera formal. Cada uno de ustedes va a elegir. Espero que les haya ayudado esta exposición.